Webinario. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros en este seminario sobre los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, 30 años de su desarrollo. Como ustedes saben, las estadísticas oficiales se basan en un conjunto de principios que garantizan que sean imparciales, pertinentes y precisas, y que todos los usuarios puedan confiar con ellas como un bien público. Desde hace 30 años se inició, se desarrollaron y se adoptaron por primera vez en la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas hace 30 años, y después fueron ratificados para la Asamblea General. Este seminario está organizado también en conjunto por la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales, IAOS, y por la División de Estadística de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, como una actividad de la Red de Transferencia de Conocimiento de la Conferencia Estadística de las Américas. Como ustedes saben, IAOS promueve la comprensión y el avance de las estadísticas oficiales y temas relacionados, y fomenta el desarrollo de los servicios estadísticos oficiales efectivos y eficientes a través de contactos internacionales entre individuos y organizaciones. En este evento me da mucho gusto contar con los asistentes y con nuestros ponentes. Me toca a mí, en calidad de moderador, darle la palabra a los diferentes colegas. Empezaré por quien nos va a dar unas palabras, Sandra Quijada, la directora del INE de Chile, quien también el INE de Chile nos ha apoyado en CEPAL y a toda la Conferencia Estadística de las Américas para coordinar esta red de transmisión de conocimiento, que ha sido muy, muy importante y que tuvo una presencia fundamental durante los años de la pandemia de COVID en el 2020 y 2021. Nos acompaña también, por supuesto, el presidente de IAOS, Misha Belkindas, quien nos hablará sobre la visión general de los principios fundamentales de la estadística y su relevancia para los usuarios de las estadísticas. Nos acompaña también Eduardo Sojo, expresidente del INEGI de México, y que fue uno de los artífices de la autonomía del instituto por allá de 2006 y 2008. Y él nos dará las prácticas de los principios fundamentales y cuál fue la experiencia del INEGI en ese sentido. Y cerraremos con nuestra amiga Lisa Versales, que es profesora de estadística de la Facultad de Estadística de la Universidad de Filipinas, pero más que eso estuvo a cargo de la Oficina Estadística en Filipinas y fue un pilar fundamental en la definición de los indicadores, de los objetivos para el desarrollo sostenible que definimos al coordinar junto con México, con Enrique Ordaz, todo el proceso de la definición de los indicadores, los metas, los tiers, los indicadores, etcétera, de los objetivos de desarrollo sostenible. Como pueden ver, es un panel bien nutrido con personas de gran capacidad y gran experiencia en el ámbito internacional y en el ámbito de la estadística oficial. Sin más, les agradezco mucho. Quiero decirles que este webinario se está traduciendo al inglés y por lo cual dos de nuestros ponentes estarán hablando en inglés y dos de ellos en español, pero tenemos la fortuna de contar con la traducción, a quien agradecemos de antemano todo su apoyo. Pues bienvenidos a todos ustedes, y les cedo la palabra a Sandra Quijada para que nos dé las palabras iniciales en representación de la coordinación de la red de transmisión de conocimiento y, por supuesto, de todo el INE de Chile. Adelante, Sandra.
Muchas gracias, Rolando. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, un saludo muy especial a nuestros panelistas, quienes nos iluminarán, ¿cierto?, con sus conocimientos y también su práctica respecto de estos principios fundamentales de las estadísticas que rigen a las estadísticas oficiales que nosotros generamos todos los días como oficinas de estadísticas o como instituciones dedicadas a la estadística oficial. Para nosotros la red de transmisión del conocimiento nació como un experimento. Ya comentaba Rolando la importancia que se generó durante los años de pandemia, y a pesar de la vuelta a la presencialidad, nosotros esperamos que este siga siendo un espacio de colaboración. Nosotros estamos muy entusiasmados con estas actividades híbridas o virtuales que se generan, ya que a nosotros mismos como INE de Chile nos han dado un espacio que antes no teníamos las oficinas de estadísticas para conectarnos entre nosotros y además para conectarnos con la ciudadanía, para que la ciudadanía comprenda el trabajo que nosotros realizamos, porque parte de la estadística oficial y de los principios que la rigen es la confianza y es la transparencia en la información que entregamos. Para ello nosotros necesitamos que la ciudadanía comprenda, ¿cierto?, qué es lo que hacemos cada día y qué hacemos con la información que le pedimos tanto a nuestros informantes en los hogares, en las empresas, ¿cierto?, a través de consultas telefónicas, a través de consultas vía web. Al conocer bajo qué principios nosotros nos regimos, es mucho más fácil para los ciudadanos y para nuestros usuarios especializados el poder confiar en lo que nosotros hacemos. Muchas de nuestras oficinas de estadística se han visto envueltas en desconfianzas de parte de distintas instituciones, ya sean del propio país o de países extranjeros, por errores que se cometen o por no seguir los lineamientos que nos indican estos principios de la estadística. Es por ello también que se hace fundamental la actualización de todas las leyes de los sistemas estadísticos nacionales, ¿cierto?, que permitan a las instituciones actuar de forma autónoma y seguir al pie de la letra estos principios fundamentales de las estadísticas oficiales, para así crecer en el conocimiento del público, para que ellos sepan por qué y para qué usamos sus datos y con qué reglas, y también para que los tomadores de decisión de política pública puedan confiar en la información que estamos entregando y la utilicen de manera frecuente y, digamos, nos pongan los recursos a disposición, ¿cierto?, que es algo que nosotros siempre resaltamos en nuestras intervenciones, para poder entregar una estadística de mayor y mejor calidad. Como bien decía Rolando, el día de hoy nos convoca este webinar Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales 30 años después de su desarrollo, que está organizado por la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Desde nuestra oficina de estadística en Chile, nosotros trabajamos siempre con mucho entusiasmo para poder contribuir en la cooperación y difusión del conocimiento estadístico a través de esta plataforma de la red de transmisión del conocimiento. Y en esta ocasión nos complace muchísimo contar con la presencia tanto de IAOS como de CEPAL, ya que el rol que cumplen es crucial en las estadísticas oficiales. Ya comentaba Rolando sobre el trabajo de IAOS, que está basado en la promoción y la comprensión de estos principios, junto al fomento del desarrollo de servicios estadísticos oficiales mediante contactos internacionales para fortalecer y ser el puente entre los individuos y las organizaciones. Mientras que CEPAL, por su parte, contribuye sin duda en la mejora del uso de las estadísticas para la toma de decisiones en toda la región, entregando una extensa oferta de actividades, cursos de formación, herramientas que aprovecho de comentar que hemos desarrollado en conjunto. Se lanzó en el último RTC, ¿cierto?, una herramienta para testear la calidad estadística de los indicadores provenientes de encuestas de hogares, que es un desarrollo que tenemos disponible para toda la región,
Y eso es parte de las cosas que CEPAL impulsa y que nos ayuda a los países que tenemos iniciativas a ponerlas de relieve, ¿cierto? Como un bien público para toda la población. Y por supuesto, siempre preocupados del desarrollo de las capacidades estadísticas en la región, no solamente en este trabajo intensivo que se ha hecho durante la pandemia, sino que regularmente sin estas crisis de por medio. En esta ocasión, tal como lo decíamos, vamos a hablar de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, los que fueron adoptados por primera vez en la Comisión de Estadísticas Europeos, ya lo comentaba Rolando, y posteriormente, ¿cierto?, por todos los países en el marco de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Ya han pasado 30 años y estos principios siguen vigentes. Estos principios establecen que las estadísticas oficiales deben ser relevantes, deben ser imparciales y de acceso igualitario para la población. Es ahí donde nosotros tenemos que buscar distintas herramientas y posibilidades para acercarnos a esto y tratar las estadísticas como bien público. También deben regirse por estándares y éticas profesionales. Eso es muy importante en los profesionales que trabajan en las oficinas de estadísticas, y deben asegurar la confidencialidad e imparcialidad. Punto muy importante, sobre todo cuando estamos buscando nuevas fuentes de información para hacer más granular la información y poder tener un acceso, o más bien estimaciones más precisas en áreas pequeñas. Debemos seguir cuidando la confidencialidad de la información. También usar estándares internacionales y promover la cooperación internacional, entre otros puntos, ¿cierto? Promover la cooperación internacional lo hacemos a través, por ejemplo, de estas actividades. En otras palabras, ¿cierto?, estos principios son el corazón del trabajo que como instituciones productoras de estadística estamos desarrollando día tras día. Desde ya agradezco a nuestros panelistas que nos acompañan el día de hoy, tal como ya los presentó Rolando: Mitcha Belkindas, presidente de la Asociación Internacional de Estadísticas Oficiales; Eduardo Sojo, expresidente del INEGI México; y Lisa Versales, profesora de Estadística de la Escuela de Estadística de la Universidad de Filipinas. Y espero sinceramente que esta actividad sea de mucho provecho para todos nosotros y podamos aprender de la experiencia de estos excelentes panelistas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tus palabras. Y efectivamente, pues es la idea de cómo hemos ido trabajando desde la CEPAL para poder potenciar la red de transmisión de conocimiento, ahora con la virtualidad que se ha vuelto el día a día. Pues es fundamental y poder incorporar elementos que vayan innovando para las oficinas estadísticas de nuestra región, tanto de América Latina como del Caribe. Bueno, empecemos. Le voy a pasar la palabra a Mitcha Belkindas. Mitcha, nomás muy breve, es presidente de IAOS, también fue fundador general de DW Consulting, y con él tiene más de 4 décadas de experiencia en el desarrollo de capacidades estadísticas, prácticas y operativas, tanto a nivel internacional como con gobiernos nacionales. También es cofundador de Open Data Watch y es miembro de su junta. Antes de eso, como gerente del Grupo de Datos de Desarrollo del Banco Mundial, supervisó la Oficina Global del Programa de Comparación Internacional, fue responsable de los programas de préstamos y fondos fiduciarios del banco para el desarrollo de capacidades estadísticas y de los programas de asociación con las Oficinas Nacionales de Estadística, organizaciones internacionales, comunidades de donantes, academia y sector privado. Antes de unirse al Banco Mundial, el doctor Belkindas fue profesor de la Universidad de Vilnius e investigador en la Oficina del Censo, del Buró de Censos de Estados Unidos, director de Wharton Economics Consultancy, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, y es miembro electo del Instituto Internacional de Estadística, la Sociedad Real de Estadística, la Asociación Estadounidense de Estadística, la Asociación Económica Estadounidense y muchas otras organizaciones. Y tiene un doctorado en Economía Matemática y es doctor honorario del Instituto de Pronósticos Económicos de la Academia de Ciencias
en Ucrania. Yo, sin más, con este currículum tan impresionante, le cedo la palabra a Misha. Misha, you have the voice for 20 minutes. You have the floor for 20 minutes. Go ahead. You're mute, Misha. You are mute. Misha. You are mute. Can you hear me now? Yes, yes, perfect. Okay, great, thank you. So thank you very much, Rolando, to this kind introduction. And I'm very happy to be here with this group of distinguished people and to share my a few words about the fundamental principles, giving a overview and the relevance, of course, for the relevance of them now, and in particularly for a much wider audience than they were written for. So if we go back to the history of fundamental principles, it started basically when the countries in transition in the late 80s, the countries of the Soviet Union, at that time Soviet Union still were there, and the countries of Eastern Europe, when they started transitioning to the modern statistical world, basically there was an issue that the statistical systems need a very serious reform, that the statistical systems are not ready to provide data which is needed in a market economy, and they needed new techniques, new tools, and of course knowledge. So in 1990, the Conference of European Statisticians decided to prepare a document which they called at that time the Fundamental Principles to guide statisticians. And these conversations were, of course, they didn't start from zero. They were influenced by ISI Declaration of Professional Ethics, which is a live document which is still going through some changes at the moment. The American Statistical Association's ethical guidelines and some other documents. So Poland, at that time, the president of Statistics Poland was Professor Olensky. They led the working group of the Conference of European Statisticians with participation from Bulgaria, France, Romania, Spain, Switzerland, Turkey, Eurostat, and ISI. And they held three meetings during 1990, 1991 to draft the principles. In 91, the principles were drafted and they were approved in 1992 at the ministerial level at the Economic Commission for Europe in Geneva. So if we go further, the principles were circulated among other UN regional agencies where they were generally endorsed, and the fundamental principles were adopted by the UN Statistical Commission in 1994. So we got the fundamental principles. In 2018, the UN Statistical Commission endorsed the UN fundamental principles. In 2013, the fundamental principles were adopted by the UN
ECOSOC, and in 14 were adopted by UN General Assembly. Now in 2024, when we celebrate the 30th anniversary, there will be a discussion at the UN Statistical Commission. And of course, we expect a resolution of the UN Statistical Commission. And we would expect that the discussion will be quite serious, taking into account the new happenings in the national statistical systems and at the international level. So if we go next slide, please. If we go to the fundamental principles, I just put all of them on the slides. So the principle one is said that official statistics provide an indispensable element in the information system of a democratic society. And they have to meet the test of practical utility. They have to be compiled and made available on an impartial basis by official statistical agencies to honor citizens' entitlement to public information. The second principle talks about trust in official statistics. The third is dealing with correct interpretation of statistical information. And the fourth principle said that the statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics. And this is extremely important principle, which is very close to the IAOS and the IAOS work. The principle 5 is saying that the data for statistical purposes may be drawn from all type of sources by be it statistical surveys or administrative records. And this principle, of course, requires probably a new interpretation or new explanation, giving the much broader statistical ecosystem we have now as it was in the early 1990s. The principle 6 is individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, where it refers to natural legal persona, is strictly confidential and used exclusively for statistical purposes. And that's extremely important, and it's becoming even more important when we have multiple data sources, and from this universe of multiple data sources, this confidentiality at some point can be breached. And then we have a coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and efficiency in the statistical system. And as I say that, the statistical system, the world statistical system, is usually as good as the weakest link in the statistical, in the world statistics is. So, it is extremely important, the issues of consistency, and particularly at a regional level. The principle 9 deals with the concepts and classifications, and that it promotes the consistency and efficiency of a statistical system at all the levels. And this is extremely important. It's becoming even much more important now than it was then, again, with the change in the statistical ecosystem. And the last principle is bilateral, multilateral cooperation in statistics.
contributes to improvement of systems and official statistics in all the countries. Of course, that is a very, very important principle. So if we go now to the life, the statistical life as we see it now, the new era of SDGs, particularly SDGs, you know, we went in the early 2000s through the Millennium Development Goals, Millennium Declaration, the data for MDGs, but the SDGs brought new actors, brought, as we call it, the data revolution, the big and changes in the statistical ecosystems. So we have new actors, we have private sector, we have civil society organizations, we have academia who are becoming much, much more active in statistics than they were before. And that brings also the good stuff, but brings some problems because they are coming into the system from different angles with their different goals. And the government, of course, has the biggest role in that. The government is responsible that statistics in a country are produced as a public good. And also government is responsible, and I'm not afraid of this word, to use statistics for policies. That the policies not to come from whatever data they can invent, but from real data, which really reflects what is happening in the economy and in the society. So this is extremely important. And the government is, of course, the main data user. And that's why, you know, this we have to acknowledge that. And that the system is comprised not of producers, but it's a system which we have together the whole line of statistical processes from data producers, those who supply data to the producers, the respondents, and we have the data users, which are using data for all kind of their needs, for policy making, for business decisions, for just knowing how for population is using just to know how their country is doing and how do they look in comparison with their neighbors. And the role of data users is becoming more and more important. And here we have, of course, the government, and I just spoke about the government, but we have journalists who interpret data and you know, write about data, analyze data, and this is an extremely important part of the system, and also a part which delivers news. And in this world, we have news and news. And that is very important that the journalist, as part of that system, would try as much as possible to interpret the data right, to interpret as the data is showing what it is showing. And of course, businesses, they use for their decisions, and the society at large uses data, of course, of their decisions, of their how they will go to vote, and so on and so forth. And what is extremely important, and if we go back to fundamental principles,
the fundamental principles everywhere, they talk about national statistical agencies. Also, they put just a few words about administrative data. Now, with this new universe, we have a much bigger statistical system. And that, of course, it's changes the role of the chief statistician of the country. The national statistic, the NSO is now in the, it's not the only game in town, but it is the leader of the national statistical system. And most likely we should talk not about the chief statistician as the leader of NSO, but we should talk about the national statistician as the data steward, as the person who is basically running the whole statistical system, who is trying to enforce fundamental principles, trying to enforce standards and methodologies adopted by the UN Statistical Commission and other specialized agencies in the system. So just a few words about misuse and trust in statistics. All what I was saying is there are good things in the development and there are some questionable things. That the new role of NSOs, it puts an additional burden as the guardians of fundamental principles of official statistics. But the new role also puts a burden and requires that when you are part of a bigger system, you have to earn the trust that all the players would trust you. And this is extremely important. And in some cases, we see that if the trust is lost at some point, it's very difficult to restore it. The IAOS has created the Krakow group where we are trying, we just started, we're trying to deal with those issues worldwide, to look at the, just to have a framework. How do we look at the issues of use and misuse of statistics? How do we look at issues of trust? And of course, that IAOS is usually is responding together with ISI on misuse of statistics and of course on mistreatment of statisticians. And you have seen in the last year or so, we together with ISI, we have made statements about the developments in Fiji, in Turkey, and of course, the latest is this case of El Salvador, where, it's very difficult to say. It's just an unheard event of dismantling a statistical, basically a statistical office and moving it into the central bank. I haven't heard it, and I work in statistics worldwide more than about 30, 40 years. And the arguments that the central bank is a serious player in statistics, I can accept it, but they accepted that, yes, they produce banking statistics, and that their role. In some cases, they do balance of payment. And in some cases, in some countries, they do national accounts. But this is all
the macro side and the data coming from a statistical agency. So we expressed our concern. Of course, we haven't heard anything back from El Salvador. The last, I want to just to say that during our last IIOS conference, which we had in Krakow in April this year, we had a special day called the day where fundamental principles were discussed. So we had a very, very interesting, I would say, a very rich discussion, and we had about 80 participants in that invited session. And I was very pleased that we had different views, and we had in addition to official statisticians, we had private sector. We had private sector, we had academia, and that, I think, enriched that discussion. I just want to share a few statements made by the participants. Fundamental principles is the compass for ethical spirit, credibility, identity, and trust. It is a reference to all national statistical offices working under crisis and uncertainty. Nevertheless, fundamental principles needs a full review to keep up with newer proceeding challenges and engage new data terminology, including data science, data interoperability, modernization, and data stewardship. The next is broadening the scope of fundamental principles to other actors beyond official statistics can be an enriching experience and can provide us all with more tools to react to many attacks to them by some political systems, creating the basis for their full compliance. And the last one is the fundamental principles are more universal, more needed, and more fundamental than ever. The best 30th year birthday present for the principles would be a collective and broadened understanding on just how fundamental and foundational they are, and how the essence of statistics, data information, is that they are supporting. So I will stop here, and I will be more than happy to answer any questions if anybody will have. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias, Micha, por tu presentación. Espero que me escuchen bien. Estoy teniendo problemas de conexión. Muchas gracias por tu presentación, donde nos haces un repaso de cómo fue la creación histórica de los principios fundamentales hasta el 2014, que fueron incorporados, digamos, a la Asamblea General, y la revisión a fondo que se hará en 2024 en el marco de los 30 años de la Comisión de Estadística. También la revisión de cuáles son los 10 principios fundamentales y cuáles los nuevos retos con los temas de las nuevas tecnologías, los nuevos actores, el sector privado, la sociedad civil, la academia, los SDGs, todos estos procesos que tienen que ver ya con la revisión a fondo de los principios fundamentales de estadística, y finalmente con la importancia de la confianza que las oficinas de estadística debemos transmitir a los usuarios con la confidencialidad de los datos, con los problemas, y evitar pues los temas, cómo fortalecer las oficinas estadísticas
para evitar temas como los que ocurrieron en Fiji, en Turquía, y hace muy poco, como lo comentabas, en El Salvador. Muchas gracias. Yo voy a pasar la palabra ahora a Eduardo Sojo. Eduardo es... me sé perfectamente el currículum de Eduardo Sojo, pero quiero el resumen previo. Eduardo es economista formado en el TEC de Monterrey y la Universidad de Pensilvania, con experiencia en el servicio público y la academia. En el servicio público federal fue presidente del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, fue secretario de Economía, fue coordinador del Gabinete Económico y jefe de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República en el periodo de 2000-2006. En la función pública estatal fue coordinador de planeación económica del gobierno de Guanajuato y a nivel internacional se desempeñó como presidente del Comité de Estadística y Política Estadística de la OCDE, copresidente del grupo de expertos de la ONU sobre la gestión de información geoespacial global y miembro del grupo de expertos sobre revolución de los datos formado por el secretario general de Naciones Unidas. Fue presidente del grupo de ministros de la presidencia de Iberoamericana y en el ámbito académico fue profesor e investigador del TEC de Monterrey, autor también de los libros de la alternancia al desarrollo y políticas públicas en democracia y artículos académicos, entre ellos 2 publicados con el Premio Nobel de Economía Lawrence Klein, en la combinación que tienen que ver con la combinación de modelos econométricos y modelos de series temporales. Actualmente se desempeña como director general del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación Económica y Docencia del CIDE. Eduardo, tienes la palabra hasta por 20 minutos y es un placer tenerte contigo. Debo decir también que Eduardo fue uno de mis primeros jefes en el INEGI allá por los 1985. Saludos, Eduardo, adelante. Muchas gracias, Rolando. Gracias, por supuesto, a Misha, a Yaos, a CEPAL, al INE de Chile y especialmente a Rolando, porque ya lo decía él, hemos compartido muchas experiencias en el ámbito de las estadísticas oficiales. Gracias por la invitación, que al final para mí significa más que recordar épocas interesantes que nos tocó vivir. Y empiezo por recordar que hace 10 años, como ya lo decía Misha, se puso en la mesa de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas la idea de revisar los principios fundamentales de la estadística oficial. En aquel momento se hablaba incluso de actualizarlos. Y se decidió, y fue muy interesante en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, mantenerlos tal cual, sin ningún cambio. Lo cual resultó, yo creo que muy interesante, porque habla bien de su consistencia y de la capacidad de abarcar las distintas etapas del proceso de generación de estadísticas oficiales. Los más experimentados en aquella época opinaban también que si se abrían los principios, habría muchas propuestas y costaría trabajo cerrar el proceso. Bueno, eso va a pasar seguramente, como ya lo decía Misha, en el 2024. Pero el acuerdo de ratificar los principios, de no abrirlos, sino de escribir un preámbulo en el que quedaran expresadas las principales expresiones de las delegaciones que participamos en aquel momento, yo creo que fue muy interesante. El que no se hayan abierto los principios, se haya decidido escribir un preámbulo no significa que no hubo debate. Hubo mucho debate, cada delegación puso sobre la mesa sus propuestas. No recuerdo ninguna propuesta en particular en contra de los principios. Más bien, lo que yo recuerdo es que hubo muchas propuestas de adicionar cosas y en ese caso, por ello se decidió escribir el preámbulo, ¿no? En el caso de la delegación mexicana, lo nuevo en nuestro país era la autonomía constitucional del INEGI.
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, e insistimos mucho hasta el final, recuerdo, en la inclusión de la palabra autonomía como parte del preámbulo, dado que era para nosotros un cambio muy relevante, que ya se había dado en México y que había fortalecido mucho la confianza en las estadísticas oficiales e iba claramente en línea con los principios. Sin embargo, en las discusiones entendimos que los marcos jurídicos y los regímenes políticos en cada país hacían muy difícil, y si no imposible, dar un paso tan grande como incluir la palabra autonomía en los principios fundamentales o aún en el preámbulo, ¿no? Inclusive en algunas delegaciones les causaba un poquito de escozor, ¿no? Ya que muchos institutos de estadística, oficinas nacionales de estadística, pues dependen de otras instituciones, en particular de los ministerios de finanzas, y les daba preocupación que escribiéramos la palabra autonomía en el preámbulo, pero me parece que quedó manifiesta nuestra preocupación en la expresión del preámbulo, ¿no? Porque ahí se dice que teniendo presente que la confianza esencial del público en la integridad de los sistemas estadísticos oficiales tiene mucho que ver con el respeto a los principios fundamentales y que en ese contexto es crucial la independencia profesional, ¿no? Hasta ahí llegamos, independencia profesional fue lo que logramos, pero me parece que fue una muy buena discusión porque dejamos ahí claro sobre la mesa la importancia de la autonomía de las oficinas nacionales de estadística. Y en este contexto, permítame reflexionar brevemente sobre cómo ha contribuido la autonomía al fortalecimiento de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales, en el caso de México. INEGI consiguió su autonomía constitucional el 15 de julio del 2008. El 15 de julio del 2008 pasó a ser un organismo constitucional autónomo del Estado mexicano, ¿no? Lo que ha convertido a nuestro país en un caso especial dentro de la comunidad de las oficinas nacionales de estadística, porque en nuestro caso el INEGI no depende del presidente de la República. Es como el Banco Central. El Banco Central en los países, en la mayoría de los países, es autónomo en materia de política monetaria. Lo mismo en México. El INEGI es autónomo en materia de información estadística y geográfica. Y nosotros pensamos que la autonomía es una vía para fortalecer el apego a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Es decir, que la autonomía pone a las oficinas de estadística en una mejor posición para actuar en apego a ellos, ¿no? Déjenme darles algunos ejemplos. El principio 1, como ya lo decía Misha, tiene que ver con relevancia, imparcialidad y acceso equitativo. Tiene que ver con el hecho de que el gobierno es solo uno de los diversos clientes objetivos de las estadísticas oficiales. Y es cierto que las oficinas nacionales de estadística nacieron para atender las necesidades de información al Estado, pero poco a poco se ha venido generalizando la visión de que el público de las oficinas nacionales de estadística es mucho más amplio. La idea de hacer a las oficinas nacionales de estadística entes autónomos y separados de la estructura gubernamental resulta, nos parece a nosotros, en una atención más equilibrada a los diferentes sectores de la sociedad, evitando así una predisposición hacia el gobierno más allá de lo socialmente óptimo. Evidentemente, lo decía Misha hace un momento, el gobierno es el principal usuario de las estadísticas oficiales, pero crecientemente los otros usuarios adquieren cada vez mayor importancia en nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, la autonomía permitió al INEGI, por ejemplo, asegurar la gratuidad de la información estadística y geográfica. Y sus dos proyectos estrella, los más utilizados hasta donde yo me quedé, eran dos, uno que se denomina el Directorio Nacional de Unidades Económicas y otro son las cartas topográficas. Y los dos proyectos tienen más que ver con el gran público,
más que con el usuario gobierno, ¿no? Entonces, me parece que sí, la autonomía te da más facilidad de atender a los diferentes usuarios de las estadísticas oficiales, más en línea con lo que está pasando en el mundo. Este principio, el principio número 1, también establece que las estadísticas, que las oficinas nacionales de estadística deben compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados. El aseguramiento de esta imparcialidad será más fácil si las oficinas nacionales de estadística no forman parte de la estructura gubernamental, pues así se da una señal muy clara a la sociedad de que se toma la máxima distancia de cualquier conflicto de interés y de que no se es juez y parte, en especial cuando se trata de que los ciudadanos se mantengan al tanto de lo que hace el gobierno. En ese sentido, un organismo independiente me parece que puede fortalecer la facilidad de que para el público, o sea, es más fácil para el público entender que desde una institución autónoma se utilizan métodos completamente imparciales. Y esto es cada vez más importante. En un mundo de la posverdad, ¿no? O en su versión mexicana, utilizada frecuentemente por nuestro presidente, de que yo tengo otros datos, el que tengamos una institución autónoma me parece que fortalece mucho a la generación de estadísticas oficiales. Como ya lo decía Sandra al principio, esto puede generar un círculo virtuoso en que la mayor confianza permite que los informantes estén dispuestos a dar información al INEGI al tiempo que estén más dispuestos a usar esa información para sus decisiones, ¿no? Aquí conviene recordar que el valor de la información es directamente proporcional al uso que se haga de la misma. Otro ejemplo tiene que ver con el 2. El principio número 2 tiene que ver con patrones profesionales, principios científicos y ética, ¿no? En este contexto, si bien debe reconocerse que las oficinas nacionales de estadística en general han podido mantener esta confianza, como lo decía Misha hace un momento, la comunidad internacional ha visto algunos casos que no recuerdan que bajo ciertas circunstancias los gobernantes pueden caer en la tentación de usar los privilegios de su posición jerárquica para imponer su voluntad. Mario Palma, expresidente de IAOS y colega en la primera junta de gobierno del INEGI, publicó recientemente un libro que se llama Contar Verdades, la saga del INEGI. Y ahí expresa varios casos muy interesantes donde precisamente hay interferencia de los gobernantes. Menciona Mario el caso de Argentina, el de Brasil, el de Canadá, el de Ecuador, el de Grecia, el de Estados Unidos, el de Puerto Rico, el de Mauritania, y Misha nos acaba de comentar pues otros casos como el de Fiji, el de Turquía, el de Salvador, ¿no? Y aun cuando veamos estos casos como fenómenos especiales o coyunturales, hay que reconocer que al menos el riesgo de intervenciones indeseables de las autoridades políticas está latente. Y lo que al final atenta contra la credibilidad de las oficinas nacionales de estadística, lo cual sin duda es el activo más valioso de estas instituciones. Y aquí también, entonces, la autonomía en México sí nos permite fortalecer la credibilidad ante nuestra comunidad, ante la comunidad de usuarios de las estadísticas oficiales, y por supuesto nos permite de alguna manera blindarnos contra cualquier tentación de la autoridad, de las autoridades políticas, de interferir en los métodos que usa el instituto, ¿no? Otro ejemplo tiene que ver con la prevención del mal uso. Este principio señala que los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones sobre interpretaciones erróneas en la utilización indebida de las estadísticas. Lo que sería complicado
llevarlas a cabo cuando el uso inadecuado proviniera de una autoridad gubernamental. Pues en muchos casos criticar o llamar a cuentas a su superior jerárquico podría ser un hecho políticamente incorrecto e incluso riesgoso. En ese sentido, el estar separados de la estructura orgánica del gobierno otorga grados adicionales de libertad para hacer los señalamientos que corresponda ante manejos inadecuados de la información estadística. Debo decir que en el mundo de la posverdad y el yo tengo otros datos, este es un derecho que las oficinas de estadística deben ejercer con mayor frecuencia. Y me parece que este es uno de los temas que deben discutirse en el 2024. No solo pasarlos de derecho quizás a la obligación de emitir estos pronunciamientos. Luego viene el principio de confidencialidad, ¿no? Y aquí lo que habría que decir es que aunque está claro que la carencia de la autonomía formal no implica de forma necesaria la violación de la confidencialidad, el que la Oficina Nacional de Estadística sea un organismo independiente del gobierno contribuye a fortalecer la percepción respecto a su capacidad de cumplir con la promesa de confidencialidad, haciéndola más creíble, lo cual otorga más confianza a los informantes para entregar mayor y mejor información. Y el último ejemplo que yo pondría es el caso de la coordinación nacional, que es muy importante, como también ya Misha lo señalaba. La coordinación nacional es indispensable para lograr la coherencia y la eficiencia del sistema estadístico. Pero cuando el Sistema Nacional de Información Estadística va más allá del Ejecutivo, sino también tiene que ver con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, tiene mucho que ver con los gobiernos locales, con los estados, con los municipios, y muchas veces, que son de distinto partido político, el que la Oficina Nacional de Estadística sea percibida como parte de un gobierno federal puede resultar más un pasivo que un activo. El que seamos autónomos en México facilita sin ninguna duda la relación que se tiene con gobiernos locales de muy diverso signo político. Yo concluiría hasta aquí la relación entre autonomía y principios fundamentales de la estadística oficial, señalando que afortunadamente en México se dio ese paso, y ese paso que se dio en México permite que nuestra institución, el INEGI, tenga mayor capacidad para usar a su favor, a favor de las estadísticas oficiales, los principios fundamentales de la estadística oficial. Permítanme también concluir que hacia adelante, en el 2024, como decía Misha, va a haber desafíos formidables para revisar estos principios fundamentales, porque al final son principios mínimos, un conjunto mínimo de preceptos, pero ha cambiado mucho el mundo. Y lo decía Misha hace un momento, Misha habló, por ejemplo, de la revolución de la información y el que haya más usuarios de información, más productores de información estadística, lo cual hace que las oficinas nacionales de estadística ya no se deban convertir en los países no solo en un productor, sino en un coordinador, en un data steward, como lo mencionaba Misha, y eso debe estar establecido en los principios. Pero me parece que hay algo que México y Brasil y América Latina debe también llevar a la mesa en el 2024. Y es que ya la diferencia entre estadística e información geoespacial verdaderamente se ha diluido. Entonces, los principios fundamentales de la estadística oficial, en mi opinión, deben llevarse a ser principios fundamentales de la estadística y de la información geoespacial oficial. Creo que ya la diferencia entre ambas se ha diluido mucho y los usuarios utilizan las dos de manera, digamos, combinada. Entonces, me parece que ahí hay un tema para el 2024, además de la revolución de la información. Y creo yo que otro tema en el 2024 va a ser el cubrir necesidades emergentes de información, ¿no? En muchos institutos de estadística
particularmente en el mundo, digamos, más desarrollado, le tienen cierta resistencia a entrar a la generación de información de tipo cualitativo, por ejemplo, ¿no? De percepción de inseguridad, por ejemplo, o temas relacionados con el progreso de las sociedades, el bienestar subjetivo o la medición de la felicidad. Y quizás habría que también introducir estos temas que también al final, aunque sea información cualitativa, aunque sea información de percepción, pues en México en particular, conforman parte de la estadística oficial. Termino pues como empecé agradeciendo a las instituciones, al IAOS, a CEPAL, a Rolando, al INE de Chile, la oportunidad de regresar, al menos por un momento, a otros tiempos de mi vida profesional con motivo de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras. Se me quedan aquí algunas cosas que tienen que ver con la parte de la autonomía del INEGI y cómo fueron perfectamente aplicados los principios fundamentales de la estadística. Solo mencionar para el auditorio que desde el 2008 al 2022, México ha pasado por 3 gobiernos de partido diferente en el poder. Y en los 3 procesos, la autonomía ha subsistido y ha salido fortalecida en estos temas. Entonces, creo que es un tema bien importante. Y los retos hacia el 2024, a partir de los ejemplos que nos transmites, Eduardo, durante lo que sucedió en México, pues estamos nosotros viéndolos y entiendo los mensajes y las instrucciones que tenemos que llevar desde la América Latina y el Caribe para este proceso del 2024. Y algo hemos avanzado. En la parte de la vinculación de la estadística y la geografía, tenemos dentro de la división de estadística de CEPAL un asesor regional geoespacial. Ya toda la base de datos de CEPAL, el CEPALStat, ya está vinculado a un geoportal que permite hacer una visualización geográfica de cada uno de los indicadores estadísticos de ese proceso, y estamos en el proceso y la vinculación de incorporar geoportales estadísticos en las oficinas estadísticas, porque consideramos que eso es un elemento fundamental de la nueva modernidad y de donde tendrá que entrar también esta revisión. Y por supuesto, pues el tema de los cubrir las necesidades de información, como los temas cualitativos, también la Conferencia Estadística de las Américas está haciendo un empuje fuerte. Tenemos un grupo de trabajo sobre percepción, sobre encuestas de percepción, cómo incorporar preguntas de percepción a los cuestionarios de hogares en los diferentes institutos de la región. Entonces, estamos avanzando en este tipo de cosas en las que queremos ir innovando y llevar el acompañamiento hacia este proceso. Yo sin más pasaré a mi tercer presentación, mi tercer ponente, a Lisa Versales, que es una gran amiga también de nosotros. La doctora Lisa Versales es profesora de estadística en la Facultad de Estadística de la Universidad de Filipinas y actualmente es vicepresidenta de Planificación y Finanzas del sistema de la Universidad de Filipinas y es investigadora del Instituto Filipino de Investigación y Capacitación en Estadística. Ella fue la primera estadística nacional de Filipinas y se ocupó este cargo como directora de la Oficina Estadística de Filipinas desde 2014 hasta abril de 2019 al frente de la Autoridad de Estadísticas de Filipinas. Actualmente es miembro de la Junta Open Data Watch, con sede en Washington, D.C. Es miembro del Consejo Asesor de CEPEI en Colombia, un organismo también regional, un bien público regional en América Latina y el Caribe. Es miembro de Thematic Research Network for Data and Statistics, Trends, de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible con sede en Nueva York.
y en el equipo, participa en el equipo editorial de la revista de estadísticas de IAOS. Como investigadora, sus áreas de interés son variadas. Estos se reflejan en sus publicaciones más recientes, la mayoría de las cuales son en colaboración con otros investigadores que son fortaleciendo el sistema CRBS de Filipinas, estándares en estadísticas sociales, la capacidad de los sistemas estadísticos nacionales para adaptarse a los estándares, problemas, desafíos internacionales, el Big Data en Filipinas, cómo usarlo realmente, hacer de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales que funcionen para mujeres, niños, una perspectiva de país, todo esto dentro de Filipinas, y el enfoque multidimensional para medir la pobreza determinantes de los salarios mínimos regionales en Filipinas. Entonces, tiene una amplia experiencia y agradezco de verdad, Lisa, que estés con nosotros y tienes la palabra hasta por 20 minutos. Adelante. Thank you so much, Rolando. It's always a pleasure to be part of discussions in your part of the region. I feel so akin to the region where you are, and I thank ICLAC, INE Chile, and IAOS for organizing this. So I made a presentation which will help me stick to the time you have given me, Rolando. So my focus really are on the challenges that we have experienced in the past decade, and how the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics, 30 years old already, is still very much helpful in what we're experiencing now. So I believe that everyone agrees that the 10 fundamental principles of official statistics have remained relevant, even in the changes that we've experienced recently, which affect the official statistics community. In my mind, they actually are the fundamentals. They are providing us with guiding principles, the very basic ones that NSOs and NSIs and the statistical systems need to meet the challenges. And what challenges do I want to highlight in my discussion? I would like to focus on 4 challenges, which I believe have really had great impact on the national statistical systems and the NSIs and NSOs. First, the Sustainable Development Goals. The main challenge that I saw that the SDGs brought to us as official statistics community is really the instruction for us to provide high quality, timely, and reliable data disaggregated by income, gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location, and other characteristics relevant in the national context. So this was really heavy. The biggest challenge in my mind that the SDGs gave to the official statistics community is the provision of granular data for the different indicators of the Sustainable Development Goals. The other is, even before the SDGs, I believe Misha and Eduardo have shared, especially Eduardo, on their experience about the data revolution. And the data revolution actually was already discussed even as the SDGs were being crafted, with the discussion on how explosion in the volume and production of data matched by a growing demand for data from different parts of society, including the public. So this data revolution, and with the new sources of data available to everyone, with the new data producers, the new actors, were actually a challenge to the official statistics
systems. The next one is the COVID-19 pandemic, which again gave the NSOs, NSIs, and the national statistical systems with a renewed challenge. And in a publication of the UN Statistical Commission, COVID-19 pandemic actually brought another data revolution, which was focused more on how do we now harness different sources of information, given that statistics offices had difficulty doing the traditional data collection, such as the census and the survey. The three challenges that I discussed actually really were the UN fundamental principles of official statistics really were very important as a guiding principle, as a set of guiding principles to the statistics community. And I focus specifically on Principle 2, which is professional standards, scientific principles, and professional ethics. As we meet the challenges brought by these three challenges I mentioned, it was vital for us to be reminded that we need still to uphold professional standards, scientific principles, and professional ethics as we now consider the use of these new data sources and engage with the new data actors. Another principle that in my mind guided us really well is principle number 5, which actually is about various sources of official statistics. And this principle actually highlighted the use of administrative records. And in the discussions that we had to deal with the instruction of granular data for SDGs, we discussed the use of low-hanging fruits, and these are the administrative data. But also, Principle 5 instructed or gave the guiding principle that statistical agencies can choose different sources. And this actually is something that reminded statistics offices to be open to these new data sources. The next in my mind, and we are now experiencing this, the challenge to the official statistics community are political upheavals. And Misha, Eduardo, and even Rolando mentioned already the challenges that the statistics offices have encountered in very specific countries. And it is important that we band together in upholding the 10 principles to help statistics offices deal with political upheavals. Now, as I was going through the UN Statistical Commission and other resources from other agencies, I actually focused on this one, that in the past 30 years, we still use the 10 fundamental principles. However, the UN Statistical Commission actually made updates or supplementary documents to add to the fundamental principles. One is the 2015 UN Fundamental Principles of Official Statistics Implementation Guidelines. The other one is the 2020 supplementary chapter to the Fundamental Principles of Official Statistics Implementation Guidelines. And this supplementary chapter actually provided very specific suggestions on how to analyze or assess the maturity of statistical systems, and to address other and new sources of data. A mapping of traditional and non-traditional sources was actually done in 2020. And along with the updates and additional documents for the UN Fundamental Principles of Official Statistics, the UN Statistical Commission also updated the Handbook of Statistical Organization with
which was done in 2021. And if one reads this handbook, the handbook actually addresses and points out the challenges that I mentioned already in the start of my topic. And I provide you the links to the documents that I share here. What is very good as well in the work of the UN Statistical Commission is that it did a series of assessments on how countries implemented the UN Fundamental Principles of Official Statistics. It was done first in 2003, then in 2012, and the more recent one is 2018. And there was agreement that these assessments are to be done every 5 years. And I would like to share with you the highlights of the assessment done in 2018. And the result is that there is high level of awareness regarding the fundamental principles of official statistics within NSOs and NSIs. But that is not so for the whole national statistical system. The fundamental principles as well are fully integrated in the statistical law or legal framework of over 60% of the countries that responded to the assessment survey done in 2018, whereas 27% said there was partial integration and 6% no integration. And may I share with you something very close to me, which is the Philippines case. Unlike Mexico, INEGI, the statistical office, the Philippine Statistics Authority of the Philippines, was not created to be constitutionally autonomous. Instead, it is still administratively under the Ministry of Planning and has to get budget, defend its budget proposals with the Ministry of Finance and Budget and Management. However, the statistics law that created the Philippine Statistics Authority in 2013 explicitly states in one section that the Philippine statistical system created in the Act of 2013 is to be an integrated system that enjoys independence. And so every time when I was the national statistician, there is some push for me to already release results, not yet in the schedule of our calendar of releases. I'll always tell the person or the official, the government official that wants that information from me, that the law says that the Philippine Statistics Authority has to practice independence. And all the other sections of the law actually integrates the fundamental principles of official statistics. So for me, legislation, the statistics law was important as the national statistician to help me push back when there is attempt at the independence of the statistics office. The 2018 assessment also revealed that there is still lack of knowledge about Principle 2 on professional standards, scientific principles, and professional ethics for those working in the production of statistics among line ministries. So this is again related to the first report, where the other line ministries involved in production in the national statistical system is not really aware of the principles. Other highlights of the assessment showed that traditional sources were still the common source of production of official statistics, and innovative sources of data was still very limited in 2018. And NSOs engaged with users, mostly on obtaining feedback through surveys, workshops, and web traffic analysis, but there is still a need for the NSO, NSI to keep users informed about the quality of the statistical data being published. Other weaknesses that came out of the assessment is weakness still of coordination within the national statistical system and with international statistical agencies, with a comment about still a lack of confidentiality because anonymization techniques were not yet fully enforced. Furthermore, level of
implementation of international statistical standards is still very heterogeneous across countries and regions. Most countries valued international cooperation and dedicated substantial time and efforts to participate in international regional working groups, but there is still a need to strengthen coordination mechanism among donors to make sure that support from donors is in alignment with the fundamental principles. And with respect to open data and interoperability, it is worth reiterating that a large majority of countries still provides data downloads in proprietary formats for data analysis software, while the dissemination in open, machine-readable formats or through online APIs is not as common. Moving forward, in my mind, it is clear what needs to be done to implement the UN Fundamental Principles of Official Statistics. The 10 principles remain relevant, but a question in my mind as I was listening to our colleagues here is, do we need new principles, or do we just provide supplementary documents and guidelines the way the UN Statistical Commission did in the past 5 years? Of course, I always say this, partnerships need to continue, and I'm very happy about the partnerships I'm hearing in your region with the ECLAC leading, but also I would like to commend the UN Statistical Commission and our professional society, specifically the IAOS, for the continued support to NSOs and NSIs and national statistical systems. Thank you very much for your kind attention. Over to you, Rolando. Muchas gracias, Lisa, por tu presentación sobre los retos. Hablaste pues, de la nueva dinámica de los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, que son los que pues, están necesitando nueva información. El tema del Data Revolution también, cómo incorporar todos estos datos con la sociedad civil, el cambio total que tuvimos a partir de la pandemia COVID-19, es hora desde el 2020 que todavía no nos podemos reunir, esperemos podernos reunir en la Comisión de Estadística en 2023, pero pues es un poco pues, la revolución que nos hizo, inclusive en todo este proceso de la pandemia, inclusive en cómo adecuar metodologías para poder seguir levantando cuestionarios en vivienda, ¿no? Y por supuesto lo que tiene que ver con los contornos políticos. Comentaste sobre los updates que también son bien importantes que se hicieron, y un tema que me parece fundamental es cómo alinear los mecanismos de coordinación entre los donantes que llegan a los países con los principios fundamentales de la estadística. Es un tema bien interesante que no se ha tocado y que creo que es parte de la discusión, porque algunas veces bajo los intereses de los donantes, pues empiezan a correr riesgos a ciertas cosas y tendremos que alinearlos en esta parte. Nosotros desde CEPAL estamos buscando cómo alinear estos trabajos por la vía de la Conferencia Estadística de las Américas, que es nuestro órgano superior y del cual somos secretarios técnicos nosotros en CEPAL. También cabe mencionar, y es un poco, también ya somos secretarios técnicos del Grupo de Expertos en Información Geoespacial para las Américas, lo cual nos permite hacer esa vinculación en la parte estadística. Yo no sé si necesitemos nuevos principios, pero lo que sí es que la normalidad, hace 30 años, estas cosas eran bien distintas, eran de un tamaño diferente, con poca capacidad, y ahora aquí tenemos toda la tecnología en esto, y eso marca unos cambios como los comentó Misha, como lo comentó Eduardo y como tú lo comentas también, Lisa. De verdad, bien interesante este webinario.
Yo quisiera preguntarle a los asistentes, a los colegas, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que levante su mano para que la pueda hacer. No veo preguntas en el chat, pero si hay alguno que quiera hacer alguna pregunta, tenemos algo de tiempo con nuestros amigos de la interpretación en ese sentido. Rolando, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante. A Misha, yo creo que Lisa terminó su muy buena presentación con una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué haremos en el 2024? ¿Otro preámbulo o abrir la oportunidad de incorporar algo más a los principios fundamentales de la estadística oficial? ¿Cuál sería tu visión, Misha, sobre ese tema? Misha, you have the floor. You know, it's very difficult to say today. I mean, we tried when we were in Krakow. We had with us Gabriela Vukovic, the president of Hungarian Statistical Office, who will be chairing the UN Statistical Commission in 2024. And also Stefan Schweinfurst was there, the head of UNSD. But you know, we didn't get a kind of a very concrete answer. I think that it's still, you know, there's something is cooking, of course, but I would be afraid to speculate now. Muchas gracias, Misha. ¿Hay una pregunta? ¿Qué países integrantes de la CEPAL han tenido más problemas con la autonomía en los últimos años? Bueno, sobre autonomía, el único país que tiene autonomía es México, su organismo, y algunos pues han atravesado algunos procesos, fundamentalmente por los temas económicos, pero que se han ido resolviendo. Argentina resolvió de muy buena manera su problema en su momento, y algunos otros países están avanzando en ese sentido. No sé si hay alguna otra pregunta. Lisa quiere preguntar, me parece. Lisa. Yes, Rolando, thank you. I also am very interested moving forward on what Misha discussed, which is a new role for the NSOs, NSIs of data stewardship. This is, for me, something that we need to discuss more than having a new principle for official statistics. Because in my mind, personally, I believe the 10 principles are fundamental. They have covered what we need to, use as guidelines. But the discussions in 2024, in my mind, should focus on the new role, if there is a new one, for the NSI or NSO. And data stewardship is really something that is not clear yet, how the Statistics Office would do that. So this is, in my mind, something for discussion, more discussion. Thank you. Muchas gracias, Lisa. Y creo que esto es un tema fundamental, porque los sistemas estadísticos nacionales, en particular en América Latina, pues están extendiendo su importancia, y esto tiene que ver mucho con los registros administrativos que los diferentes organismos de gobierno están generando. Es fundamental cómo ir trabajando en esa parte para poder tener la completitud de que el sistema estadístico nacional efectivamente pueda tener acceso no solamente a los datos privados. Yo creo que en nuestra región
lo primero que tendríamos que integrar es cómo incorporar todos esos registros administrativos que provienen de las oficinas de gobierno y que deben ser utilizados con funciones estadísticas. Déjenme comentar que estoy ahorita en Bogotá, Colombia, en un curso sobre registros administrativos con los institutos de Chile, de Perú, Bolivia y Colombia, sobre un modelo de cómo crear un patrón, ¿sí? o un listado, un padrón de registros administrativos de los países en cada uno de estos 4 países, y que queremos ir replicando en este proceso, porque al final de cuentas, lo primero es saber cuántos registros administrativos tiene cada país, tanto públicos como privados también, y poder tener una identificación. Pero creo que es fundamental lo que comentas y que debiera incorporarse algo de eso en la gobernanza de las oficinas estadísticas nacionales con la parte de los contornos políticos que tú comentabas. Rolando, yo también insistiría, igual que como lo hizo Misha y como lo hizo Lisa en estos momentos, en abrir una discusión en la región sobre este tema del rol más amplio que hoy en el mundo de hoy deben tener las oficinas nacionales de estadística, de la coordinación del data steward, de la administración de datos, porque al final ninguna institución del sector público está mejor posicionado que las oficinas nacionales de estadística para sacar mayor provecho para las sociedades de toda la información que se está generando. Creo que es algo que se va a discutir mucho en el 2024, que está impulsando mucho Trends desde sus inicios, y creo que vale la pena discutirlo en la región, ¿no? Sí, por supuesto, y tomamos nota, Eduardo. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Qué se está haciendo para avanzar hacia el acceso equitativo de las estadísticas oficiales, especialmente en países con retos de libertad de expresión? Si alguno de los 3 quisiera comentar algo sobre este particular, o quieren que comente yo. Please do so, Rolando. Thank you. Yo creo que el tema del acceso tiene que ver con todo lo que, o sea, la parte fundamental de este seminario tiene que ver con eso, con cómo fortalecer los principios fundamentales de la estadística en los gobiernos, y cómo fortalecer a las oficinas estadísticas a través del Sistema Nacional Estadístico en cada uno de los gobiernos. Independientemente con retos de libertad de expresión o no, el poder tener un proceso de coordinación con todas las oficinas y que le dé la independencia a las oficinas estadísticas en cada uno de los países es un tema a donde tendremos que ir migrando en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Ya hay una propuesta de ley que fue aprobada en el proceso de la Conferencia Estadística de las Américas y que están utilizando varios países. Paraguay ya la utilizó, República Dominicana la está utilizando, Argentina la está queriendo utilizar, varios países se están llevando a cabo con ese marco que se tuvo y que se aprobó, y con el apoyo del BID para poder trabajar en la definición de esta propuesta de ley, cómo fortalecer esta parte de las oficinas estadísticas y los sistemas estadísticos nacionales. Creo que es un tema que tendremos que ir empujando desde la Conferencia Estadística de las Américas, pero también dentro de los foros de desarrollo sostenible y también entre la parte de los procesos políticos que se llevan a cabo en nuestra región. Pero sí, es muy importante el cómo ir fortaleciendo todos estos sistemas. También aquí en Bogotá está en proceso en el Congreso una iniciativa de ley también que le va a permitir
tener una independencia a este proceso. Entonces creo que es fundamental en esa parte. Eduardo, ¿quieres hacer un comentario? Sí, de manera muy breve, porque me parece que es una muy buena pregunta. Y sí, el principio 4 se denomina prevención del mal uso y dice textualmente: los organismos de estadística tienen derecho a formular observaciones sobre interpretaciones erróneas y la utilización indebida de las estadísticas. Y me parece que, digo, por los tiempos que se vivían en aquellos momentos, quedó un poco débil, ¿no? Tienen derecho, nada más, pero no está esta obligación. Entonces, creo yo que en un mundo, como nos lo señalan, de libertad de expresión, sí, las oficinas nacionales de estadística sí tienen ese reto. Pero además es un reto formidable, porque hoy todo el mundo opina y en las redes sociales se encuentra una cantidad de cosas que la Oficina Nacional de Estadística sería imposible de poder contestar, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones erróneas de las estadísticas y aparecen por todos lados y por muy diferentes actores, no solo del sector público, sino del gobierno, de la sociedad. Entonces es un tema por debatir, porque es un reto formidable para las oficinas nacionales de estadística. ¿Qué hacer cuando uno ve en las redes, en la prensa, en la televisión, el mal uso de estas estadísticas, ¿no? Una interpretación incorrecta. Entonces, sí, es una pregunta interesante, es un desafío, y sí me parece que las oficinas nacionales de estadística deben ser un poquito más proactivas cuando ven usos muy raros de la información estadística oficial, ¿no? Gracias, Eduardo. Misha. Yeah, thank you. I fully agree with what was said, but it's also very important to remember that national statistical offices are producing statistics as a public good, and the taxpayers are paying for it. And of course, we have left and right misinterpretation for different reasons. Well, there is a reason. There is a political reason when they want to misinterpret. There are people who just don't understand how to interpret, and they misinterpret it. So I like what Eduardo just said. The principle 3 has to be used and forcefully used by the National Statistical Office, in particularly in all these kind of political upheavals and all kind of problems that countries face. And we will not get rid of that. That is a part of the life. And it's very important that the Statistical Office, which is, call it steward of the national statistical system, it takes a very, very, very serious and profound stand. Thank you. Thank you, Misha. Lisa? Yes, thank you, Rolando. This principle really is very important about misuse of statistics. This is why it is important for the NSOs, NSIs to engage media and to really educate media on what the official statistics mean. If I may share, here in the Philippines, we actually have really close engagement with the media to help us, correct erroneous interpretations of statistics. Maybe it's the same also for Latin America and the Caribbean, where there are sensitivities and we don't want to make enemies. And so instead of confronting erroneous interpretations of official statistics, we have a meeting with those who may not understand. There's no public condemnation, but we meet and we correct, and we ask media to help us promote the correct
way of understanding of official statistics. So it's a balancing act here in the Philippines because of people who actually also attack official statistics. And so we are also sometimes at the state where we have to explain the methodologies again. And this is where what I call champions of official statistics are needed as well. Because even as we explain methodologies we use, it is also important for users who understand what we do to also explain for us. So it's like there's some vetting that is done by other parties to say that, yes, these official statistics we have reviewed and have undergone good review of methodologies and are conforming with international standards. So this principle really, for me, in the Philippines is something that we have to be very careful. And so that's how we approach such. Thank you. Thank you, Lisa. Bueno, creo que hemos cubierto todas las preguntas, nos hemos pasado 13 minutos. Yo la verdad quiero agradecer a todos los tres ponentes. Lisa, muchas gracias por tu apoyo. Sé que es un poco tarde todavía allá por donde estás. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros, por hacerte recordar los tiempos pasados, que los tienes muy presentes. Misha, muchas gracias por todo el apoyo de IAOS para poder hacer en conjunto este seminario que me parece fantástico, maravilloso y que retoma realmente lo fundamental de nuestro quehacer todos los días, cómo mantener y cómo trabajar en estos 10 principios que tienen que ver infinidad de cosas que con 10 puntos podemos barrer sobre todo el espacio estadístico de nuestros países, de nuestra región y del mundo. Yo sin más, pues agradecer también a nuestros colegas del INE de Chile. Olga, muchas gracias por estar acompañándonos. Un saludo, por favor, a todos los colegas de la RTC. Muchas gracias a los traductores que nos acompañaron aquí y felicitarlos también por el excelente apoyo. Sandra, muchas gracias también por acompañarnos en el principio y a todos los colegas que están presentes. Muchas gracias y les tomaremos la palabra para algunas propuestas y seminarios de futuro sobre propuestas que hicieron y desde la CEPAL estaremos invitándolos para seguir discutiendo sobre estos temas con ustedes en particular. Saludos y muchas gracias y hasta la vista.